Ya son las 9 de la mañana con 9 minutos de regreso después del comienzo musical del programa del día de hoy y preparados para llevar adelante nuestro panel en esta jornada. Vamos a saludar a quien se reincorpora además a nuestros paneles. Saludamos a la integrante nacional del Comité Central del Frente Amplio, Tatiana Urrutia. ¿Cómo estás, Tatiana? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar de vuelta. Sí, bienvenida nuevamente. Y también le damos la bienvenida a el presidente de las nuevas generaciones de la UDI, Mauricio Cárdenas, que también se suma a nuestros paneles el día de hoy. Mauricio, también bienvenido. Muchas gracias y feliz de estar acá por primera vez. Fantástico. Y bueno, tenemos hartos temas para empezar a debatir, a comentar, y esto a propósito de lo que se está desarrollando al alero de esta primaria presidencial del oficialismo. Recordemos que estamos atentos a lo que va a ser a fin de mes esta elección, 29 de junio, sin ir más lejos. Y bueno, se han estado desarrollando distintos debates. Hubo uno en la Universidad de Valparaíso, hay algunos medios, también organismos que han desarrollado esta misma actividad, y la Universidad de Santiago no se quiso quedar detrás y desarrolló el día de ayer un debate de primarias presidenciales. Hubo varios ejes: educación, democracia, participación, pero quiero partir con algo que se estuvo también comentando al final de este debate y que tiene que ver con los temas de seguridad, que es donde además se puso un poquito más álgida la conversación, sin ir más lejos. Quiero partir con eso. Obviamente nos daremos el tiempo dentro de lo posible de ir abordando los otros ámbitos, pero quiero partir con eso porque ahí es donde se generaron tal vez algunos matices importantes a la hora de pensar en el electorado del oficialismo que va a estar votando a finales de mes. En este ámbito, seguridad, quiero ir citando algunos de los puntos que fueron puestos sobre la mesa por algunas de las candidaturas. Y en ese sentido, Carolina Toá fue crítica con la mirada que han tenido algunos de los postulantes. Dijo: yo he escuchado a la candidata Jara, al candidato Mulet, decir que no se ha avanzado nada en seguridad. Lo escuché con mis propios oídos. Creo que eso es darle un enorme favor a la derecha en el tema que ellos más quieren explotar. Yo los invito a no caer en esa trampa porque es un error grande. Hubo obviamente réplicas. La candidata Jara sostuvo que en materia de seguridad, a mí lo que me parece es que no se puede tapar el sol con un dedo. Es evidente que se le han puesto hartas ganas, harto esfuerzo, pero los resultados son los que son. Y más que ser un tema de izquierda o de derecha o de la ultraderecha, como se ha planteado por parte de la candidata Toá, a mí me parece que el tema de seguridad pública es un tema ciudadano. Esto ha sido recogido también por distintos medios de comunicación a propósito de lo que fue la jornada de ayer. Quien tuvo también apuntes en torno a seguridad fue el candidato Gonzalo Winter, el diputado. Ahí manifestó su rechazo a la idea de que controlar el orden público, combatir la delincuencia, sea contrario a respetar los derechos humanos. Creo que las dos cosas se pueden hacer y que el equilibrio de ambas es fundamental. La derecha cree que hay que armar a los civiles, agregó el candidato, que la gente tiene que andar con armas. Por eso la derecha fracasó 2 veces en materia de seguridad cuando gobernó, porque hacen frases altisonantes. Con la de delincuentes se les acabó la fiesta, pero no hacen políticas públicas. También se refirió a temas de seguridad del diputado Mulet. El parlamentario se mostró partidario de la policía municipal, del decomiso sin condena. Al respecto indicó que la presentación de un proyecto que ya presentó al Congreso y que sirve para perseguir la ruta del dinero a través de un procedimiento administrativo y rápido, algo que también el presidente Boric apuntó en el marco de la cuenta pública del domingo. Soy partidario de mucha prevención y que en las escuelas haya más deporte, más cultura, arte. Creo que es la principal vacuna, porque ahí está la principal cantidad de delitos que se cometen en Chile, que son los que provienen de la droga. Es parte de los apuntes hechos por los y las aspirantes a ser la candidatura del oficialismo en las próximas elecciones presidenciales. Voy a dejarles la palabra para que entremos de inmediato en esta conversación y particularmente en este ámbito. Nos daremos tiempo de ir tocando otros temas, pero me pareció que era fundamental por lo que ha sido la seguridad en el debate a nivel político. Estuvo presente en la cuenta pública, hubo también apuntes y también matices de parte de la oposición, así que les dejo la palabra sobre eso. Tatiana, parto contigo. Bueno, interesante. Yo creo que las primarias son justamente para eso, para que la ciudadanía conozca la pluralidad que existe en una alianza como la que venimos construyendo ya hace algunos años en el gobierno, pero que hoy día también, me imagino que vamos a hablar, crece con señales claras hacia la democracia cristiana, tanto en las municipales pasadas como ahora. Pero yo creo que escuchando el debate, escuchando hoy día, logramos entender que la alianza de gobierno hoy tiene un paraguas claro sobre lo que quiere y tiene ciertos matices. Por supuesto, yo ahí comparto con la candidata Toá respecto a los avances que se han hecho. Claramente hay que ser bien
honestos intelectualmente cuando hablamos de seguridad, porque yo creo que todos tenemos clarísimo que hay una sensación muy alta de inseguridad. Sería muy displicente de parte de la política hacer como solo mirar las cifras y no atender ese sentimiento ciudadano, que por cierto tiene razones para existir. Pero claro, aquí no se vale jugar ahora que no se ha hecho nada, porque está claro, los números, dato mata relato, dice. Hay mucha inversión, la más grande, en las policías. Claramente hoy día hay una necesidad de más policías, hay Toa un también trajo a colación fortalecimiento los de las proyectos fronteras. aprobados, además. Por supuesto, y ahí y reconocer, por supuesto, que eso ha sido con la venida de la derecha, y yo creo que en esa materia se ha avanzado en entender, y eso también, por supuesto, que es trabajo de este gobierno, en lograr sentar a los distintos agentes políticos para ponerse de acuerdo e impulsar estas leyes. Yo creo que estamos en una altura donde la política requiere honestidad, requiere poder mirarnos a la cara, valorar y validar el proyecto que está al frente, siempre y cuando quiera construir, porque hay algunos que solamente vienen, parece, a destruir de lado y lado. Dicho eso, yo estoy de acuerdo, por supuesto, con nuestro candidato, Gonzalo Vinter, que defiende. Yo creo que es algo que a veces todos caemos en esta dicotomía entre los derechos humanos y la seguridad, y yo creo que cualquier persona que vive en Chile y que está en la política por servir a las personas, está claro que uno no quiere pasar ninguno de los dos límites, como se puede tener seguridad respetando los derechos humanos. Esto no es un debate que se da en Chile, se da en todo el mundo, y yo creo que a ratos la política arriesga caer en caricaturas, y por supuesto en las elecciones, yo creo las primarias, tanto las parlamentarias, van a apuntar a aquello, a conocer las ideas y ver quiénes realmente quieren ir ganando elecciones con inmediatez, con frases rimbombantes, y quiénes se quieren sentar a la mesa con otros, independiente de la correlación de fuerza que tengamos en el próximo Congreso, a decir, estas son las ideas, Chile me elige para esto y esto es lo que voy a empujar. Mauricio, también tu percepción, de alguna manera me queda también la idea de que aquí hubo una suerte de apéndice de la discusión que se dio el fin de semana a propósito de los temas de seguridad. Me quedo contigo, como lo están mirando también desde la vereda del frente, porque de alguna manera sirve para tomar un poquito de nota e ir estableciendo la estrategia con miras a la primera vuelta, me da la impresión. Sí, mira, yo en primer lugar celebro que la izquierda hoy en día esté hablando de seguridad, porque durante todos estos últimos años, en especial durante el gobierno del presidente Piñera, incluso durante el gobierno actual del presidente Boric, sus parlamentarios, sus senadores fueron quienes torpedearon todos los proyectos relacionados en el ámbito de seguridad. Incluso ahora sus principales detractores fueron ministros. Me refiero a Camila Vallejo, por ejemplo, por su parte también en la Cámara Carol Cariola, Giorgio Jackson en su momento, fueron los que se opusieron a la ley antibarricada, fueron los que se opusieron también a sanciones más duras para las personas que cometan delitos en la vía pública, y fueron los que se opusieron con mucha fuerza también para darle más atribuciones a Carabineros. Así que en ese sentido celebro por un lado que la izquierda hoy en día haya acogido este llamado ciudadano, y también un tema que nosotros instalamos con mucha fuerza en el Congreso. En segundo lugar, que yo creo que la pregunta que se tiene que hacer la ciudadanía es que si es creíble o no esta nueva faceta de un Chile más seguro que está planteando los candidatos en la primaria de izquierda. Porque cada vez que se requirieron sus votos, cada vez que se requirieron también una voluntad política mucho mayor para avanzar en temas que importan a los chilenos y que hoy en día son prioritarios, francamente no estuvieron. Y por tercer punto también, que me gustaría mencionar el tema de la cuenta pública. Porque si bien todos estamos de acuerdo, creo yo, que la seguridad, el combate al crimen organizado, el cierre de las fronteras para frenar la inmigración ilegal son temas vitales, son temas ciudadanos y son temas que conectan de cierta manera a los chilenos con la política, si esta última la hace bien. A mí me parece que en la cuenta pública se buscó polarizar, se buscó ideologizar y se buscó establecer y levantar temas que son verdaderos voladeros de luces y que no interesan nada a la ciudadanía, como es el tema del aborto, como es el tema de Punta Peuco, como es el tema, un sinfín de temas que en el fondo no solucionan nada a los problemas reales de los chilenos. Entonces acá la pregunta, y reitero que se tienen que hacer, es si existe voluntad real o no por parte de la izquierda y si estos son creíbles o no para resolver estos problemas que aquejan a los chilenos. Tatiana, varios puntos ahí. Sí. Yo como para responder, bueno, las atribuciones a Carabineros, yo creo que si nos ponemos de acuerdo con que necesitamos mejores policías, mejores formadas, con más recursos, como lo ha demostrado este gobierno, yo creo que podemos avanzar bien ahí. Sobre la nueva faceta, yo creo que es una dicotomía que ojalá podamos, yo creo que el gobierno, los parlamentarios
y los voceros han sido claros en que evidentemente en el programa quizás del presidente Boric no había un énfasis más claro sobre seguridad, pero sin duda rápidamente estando en el gobierno eso se revirtió y creo que 4 años después seguir recalcando eso, bueno, es como que yo llegara a decir, bueno, hace unos años la derecha no creía ni en el divorcio, ni en quitarle a los hijos ilegítimos esa calidad. Entonces yo creo que hace 40. claro, yo creo que es importante que hoy día miremos hacia adelante y veamos en programas como este y en donde estemos cuáles son las ideas de futuro. Y en eso yo creo que, por supuesto, vamos a destacar los avances que se han hecho en fortalecimiento de las fronteras, pero claramente somos el progresismo y tenemos énfasis distintos. Sí creemos en mejor control, sí creemos en una mejor justicia, sí creemos en la persecución. Ahí está el plan Calles sin Violencia que ha dado muestras y señales claras de cómo hacer la persecución mejor, pero por supuesto que como progresismo queremos destacar otras partes que son la prevención. Y yo creo que ahí también hay una oportunidad de ponernos de acuerdo desde la política de todos los que creemos en la democracia, que la seguridad no tiene solamente que ver con el control y la persecución, sin duda que lo es, pero necesitamos pensar en el futuro, necesitamos pensar, y por eso es importante el debate de la educación, y por eso es importante destacar esas cosas, porque ayer mismo el candidato decía, cuando estamos hablando, ¿qué pasa con los niños que no están yendo a los colegios? ¿Qué pasa con los niños que están están siendo están en manos del Estado? Que todos sabemos que hay una carrera delictual que está llevándose, y esos son los temas que a mí me gustaría escuchar a la derecha, que es, más allá de rebajar la edad, como si queremos llenar de cárceles, ok, yo creo que es algo que a cualquiera le hace sentido, pero queremos que nuestros niños, el camino que tengan en la primera vez que cometan un delito, se vayan a la cárcel y se pudran, o salgan más expertos. Yo creo que hay que hacerse las preguntas de fondo, que no las traemos nosotros, por supuesto, que son preguntas que se ha hecho la academia y el mundo que ha estudiado esto mucho tiempo. Y por último, disculpa, yo creo que hablar de aborto y de Punta Peuco como que fueran cosas menores, bueno, para las mujeres es importante hablar de aborto, porque no es que queramos que Chile se aborte más, es que en Chile se aborta y hay un problema de sanidad pública, porque quienes pueden acceder a los privilegios de acceder a un aborto sin problemas de salud, entonces aquí estamos hablando de un tema de justicia. Pero dentro de las 10 prioridades de los chilenos, ¿en qué número está el aborto? Yo creo que las prioridades para las 15. mujeres siempre han sido las últimas, 15. siempre han sido las últimas. Bueno, y hay mujeres que ese no es un tema prioritario tampoco. Si está hoy en bien, día, pero ahí sí como hay si mujeres y hombres una que mejor sí, calidad de vida. y termino mi intervención respecto como, yo creo que tenemos una diferencia y es bueno debatirla y que Chile los conozca. Las encuestas no dicen lo que tú dices, pero ok, no nos vamos a dejar caer. Por eso tenemos un congreso. ¿Cuál no dice lo que yo digo? Bueno, de ahí la busco y te la muestro en la próxima intervención. Perfecto. Pero yo creo que es importante llevar al Congreso, debatirlo democráticamente y bueno, si la mayoría no está, no estará, pero se va a debatir. Yo creo que es importante en democracia debatir y podemos comer chicle y mascarilla. Y Punta Peuco, ya hablamos de los derechos humanos, yo creo que ese debate, como además todo lo que ha sucedido respecto a ese debate, deja mucho que decir de la política. Déjame mencionar algo muy, muy corto. Yo creo que cuando hay candidatos que aspiran a gobernar o hay parlamentarios que quieren llegar a la Cámara o senadores que quieren llegar al Senado, implica siempre priorizar la agenda ciudadana y cómo estos pueden conectar mucho mejor con cuáles son los temas más importantes y que se pueden resolver con mayor urgencia. Hoy en día el número 1, 2 y 3 de prioridad de los chilenos es la seguridad. Una seguridad para que las familias puedan salir de sus casas tranquilas. Ahí está para el que debate puedan de la estudiar seguridad tranquilas. municipal en el Congreso está detenido. ¿Y por qué ustedes también han torpedeado todos esos proyectos de ley? No, nosotros estamos empujando eso, nuestros alcaldes. Sí, ahora lo están empujando, pero a eso voy precisamente. Ahí me gustaría saber si ustedes lo hacen por cálculo electoral, porque ahora están dentro de una primaria, o por verdadera convicción. Hay un acuerdo que porque para esto también se necesita voluntad política. Con seguridad, porque es muy fácil decir, mira, oye, vamos a presentar un proyecto de ley, vamos a avanzar en esta materia, pero cuando sus parlamentarios no dan los votos para que esto se apruebe, o cuando el jefe de coalición ni siquiera es capaz de ordenar a los partidos que componen la coalición gobernante, yo no creo que ahí hay una verdadera voluntad política, sino más bien hay un cálculo electoral y algunos guiños también a una enorme ciudadanía, una enorme cantidad de chilenos que exige al gobierno que se centre en los temas de seguridad. Y yo creo que también que es una de las principales razones de por qué el gobierno goza de tan baja popularidad. O sea, no ha avanzado más allá del 30%. Y por eso es que en los temas como la cuenta pública le gusta tratar el tema del aborto, el tema de Punta Peuco, para que ese nicho no se vaya. Pero son temas que de verdad son prioritarios para los chilenos. Las mujeres son más del 50%. Yo soy mujer y vivo en barrios populares. Pero tú no puedes hablar a nombre de todas las mujeres. No, por supuesto que no lo hago. ¿Por qué las colectivizas? Mauricio,
para también enfocarnos en algunos de los puntos que planteaba recién Tatiana en torno a las formas en que estamos efectivamente haciendo los análisis de los temas, y particularmente los temas de seguridad. Ahí también ella traía a colación la mirada que se puede hacer desde la educación. Varios candidatos lo plantearon el día de ayer, el enfoque en la educación efectivamente como una arista importante a la hora de prevenir. ¿Cómo ves también aquello a la hora de ir pensando en los debates que se puedan dar de aquí en adelante? Porque esto, tal como decías tú, es una de las prioridades también en la agenda. Sí, mira, uno no puede abandonar ningún ápice de lo que significa que haya mayor control de la delincuencia, y para eso también se involucra todo un tema de carácter social. Tanto la sanción que tiene que haber posteriormente y que tienen que ser mucho más duras, empoderando a las policías, y que todo el espectro político tenga una voluntad, en específico la izquierda, mucho más decidida a la hora del combate a la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Pero tampoco hay que abandonar los temas de fondo de por qué hay niños que salen a delinquir y por qué hay padres que tampoco son capaces de hacerse cargo de algunos flagelos que viven en sus barrios, por ejemplo, la droga, que está muy presente. Yo creo que ese trabajo de reinserción social posterior y un trabajo de educación anterior a la eventual comisión de delito por parte de los jóvenes es fundamental, y yo creo que en eso podemos estar muy de acuerdo, y para esto se requiere la participación del Estado, pero también de las organizaciones de la sociedad civil, que pueden hacer un gran trabajo en prevenir que los niños se centren en los males de la sociedad a través de medidas como el deporte, como la cultura, como el arte. Yo creo que en ese tipo de cosas podemos estar de acuerdo, y pueden ir por cuerda junta incluso, y no por cuerda separada como se ha planteado muchas veces en la discusión. O sea, acá no se trata de solo más leyes y solo más penas para evitar que se cometa el delito como un arma disuasoria, sino que también tenemos que prevenir. Y centrarse en eso, yo creo que tiene que ser un gran llamado para todos los candidatos, tanto de izquierda, de derecha, o aquellos que se definan de centro también, para que sea un tema prioritario y un tema ciudadano. Quiero empalmar con educación porque obviamente también fue una de las temáticas que se abordaron el día de ayer, y hubo exposición en cuanto a los elementos de los programas. Por ejemplo, Gonzalo Vinter en temas de educación dijo: hay que retomar un sistema de educación que sea justo, en el sentido que no sea el bolsillo de la familia el que determine la capacidad de trayectoria de un estudiante. Toá habló en que en su eventual gobierno la educación tendrá especial énfasis en lo escolar e inicial. A nivel escolar hemos puesto mucho más acento en la educación científico-humanista que en la técnico-profesional, y ahí hay una posibilidad de desarrollo, de vida laboral, también aporte a la economía que nunca hemos desarrollado. Jara, también con un enfoque en lo que tiene que ver con el profesorado, dijo: hay un tema en la sociedad chilena que se expresa en los colegios en el respeto y la autoridad de los profesores. Estamos en una situación donde falta amor, respeto mutuo. Además, se volvió a reiterar que en caso de encabezar el gobierno va a promover avanzar al 70% de la educación gratuita. Mulet, en tanto, habló de la crisis de seguridad que se vive al interior de los colegios. Ahí recogimos algunos de los puntos. Las escuelas, los establecimientos no forman niños desadaptados, ni desafiantes, ni complicados. Las escuelas reflejan lo que pasa fuera de sus muros. Hoy tenemos una sociedad conflictiva, y lo que está pasando dentro de los establecimientos y la pérdida de la autoridad de los profesores en el aula, particularmente en las escuelas de enseñanza básica y media, es por lo que pasa afuera en la sociedad. Algunos de los apuntes en educación. Me quiero quedar también con ustedes, Tatiana. Sí, yo me alegro de escuchar aquí a la UDI, feliz de que hay que involucrar en temas de seguridad la cultura, porque cuando el gobierno anuncia aumento el presupuesto de cultura, hay un show, un escándalo, pero yo creo que es bueno pensar Cultura que en no adelante... porque eso no es No, pero la cultura, cultura, yo creo que está claro que estamos de acuerdo entonces con un aumento de la cultura, y tengamos el debate en el Congreso para discutir en qué planes, porque eso también no es como que el presidente llega y elija solo, sino que se discute en el Congreso. Y sobre cifras, la Academia, el 63% en junio dijo que estaba a favor de aprobar, de levantar el secreto bancario. Si queremos encuestas, yo no creo mucho en las encuestas para hacer política, pero ahí hay algo súper claro, y que la derecha se ha sostenido en no atacar a las bandas criminales, que son los que finalmente van a buscar a nuestros niños, porque las bandas criminales no consumen, el narco no consume droga, consume plata. Entonces la plata es la que necesitamos hacerle seguimiento. Podemos seguir haciendo los ciegos, pero bueno. ¿Y la encuesta de las prioridades de los chilenos la encontraste? ¿No? Sí, no, todavía no lo busco, pero de todas maneras, no, sí, eso la ministra Orellana lo dio a conocer, y el 30 y tanto por ciento no tiene opinión, pero por eso es importante debatirlo. Pero la Academ ha sido clara en que el 63% está de acuerdo, y aún así hay un tema complejo para la derecha de querer levantar el secreto bancario vía ley. Eso ya, no es efectivo, sobre la el educación, 25% el que está de acuerdo con 63. con el aborto junio, libre. Academ. Bueno, estamos hablando de Academ, del secreto bancario. El técnico profesional, yo creo que yo estoy estudiando
estudiante de la escuela pública, yo estudié programación de computación, en esos años no existía ni el CAE, entonces, cosa que también hoy día queremos acabar porque es un sistema injusto, pero yo por lo menos estudié programación de computación porque sabía que no iba a estudiar en la universidad, no iba a tener la posibilidad, mi familia no iba a tener acceso a eso, y tengo como una gran... estudié en el ISUCO 1, a mucha honra, una gran educación, creo que nos formaron para salir al trabajo de muy buena manera, y yo creo que es importante, el candidato Winter lo ha dicho, en su recorrido por Chile también ha tenido claro esta universidad, la Universidad Técnica, yo creo que también destacó muchísimo el estar haciendo el debate aquí, en cómo pensamos también en la Universidad Técnica como darle potencial. Hay muchos niños que deciden estudiar en la técnica o institutos, familias que pueden acceder a los institutos técnicos y cómo potenciar aquello, no solamente en el nivel superior universitario, sino que también en la educación técnica, donde tengamos personas formadas para sus regiones, para trabajar ahí y que no sea simplemente siempre los profesionales que tengan que, para subir en el escalafón, tengan que irse a Santiago, sino cómo dejamos esa riqueza humana dentro de las regiones, y para eso necesitamos ocupar la educación como la herramienta que es para aquello. Sobre el final CAE, yo creo que no es nada nuevo. Nosotros desde hace muchos años estamos en la calle pidiendo que el mercado salga de la educación, porque sabemos que, bueno, en la dictadura se implementó, se debilitó la educación pública, y hoy día yo creo que eso no hay que ser muy capo para darse cuenta que no está funcionando, y ahí hay algo de fondo que hay que hablar sobre la educación, sobre el financiamiento basal, sobre la competencia, sobre la cantidad de asistentes, este incentivo medio perverso para la educación. Y yo creo que algo que tuvieron en común los 4 candidatos, hablaron del respeto, la autoridad. Sí. Yo creo que ahí hay un tema país, que la política también tiene espacio, estos medios, tiene que empezar a hablar como también de lo humano. O sea, aquí hay un tema de respeto entre los vecinos, de comunidad. La pandemia nos hizo mucho daño, nos tuvimos que entrar más de un año. Sí. Y yo creo que también hoy día ahí hay que ponerle acento en cómo nos hacemos las preguntas adecuadas para que Chile volvamos a convivir también en el aula escolar. A propósito también del link que hacía Mulet. Mauricio. Sí, la educación yo creo que es un tema fundamental para el futuro de los jóvenes del país. La educación siempre ha sido en Chile, a raíz de las grandes reformas que se hicieron, que permitieron diversificar, por ejemplo, la educación superior y también la educación secundaria, como un mayor factor de movilidad social de las familias chilenas. Recordemos, por ejemplo, que antes de los años 80 había una matrícula de 200.000 personas en la educación superior. Hoy en día bordea los 2 millones de estudiantes, algo que yo celebro mucho. Y celebro también la diversidad que existe de proyectos educativos. Si nosotros queremos que hayan estudiantes que puedan ir en pos del desarrollo del país, en pos del desarrollo también y para cumplir sus metas como proyecto de vida, necesitamos diferentes enfoques. Y para eso el Estado tiene que garantizar la existencia de libertad en la educación, que existan proyectos educativos tanto estatales como también universidades privadas, porque muchas de ellas, yo creo que la gran mayoría, hace una gran pega en la educación de los hijos. Pero también lo importante es centrarse en aspectos que no han sido tomados en cuenta, como la educación técnica profesional. Hoy en día está la mentalidad de que todos tienen que ser o todos quieren ser profesionales, y se ha ido perdiendo un poco el foco de la educación técnica, como por ejemplo en países como Alemania, como Noruega u otros países europeos. Es muy bien valorada, muy bien remunerada, y tiene un prestigio también igual o incluso en muchos casos superior a lo que puede tener una educación dentro de una carrera profesional como la entendemos nosotros. Pero también en el ámbito de la educación es muy importante señalar y recuperar lo que es una educación pacífica en el ámbito de la educación secundaria. Hasta el día de hoy hay colegios emblemáticos donde se están tomando los violentos los espacios educacionales, donde agreden a los profesores, donde agreden a los directivos, donde los padres no tienen ningún poder o capacidad de decisión dentro del ámbito de la comunidad educativa, siendo esto último algo fundamental para el mayor desarrollo de sus hijos. Y también hay que eliminar aspectos claves que impulsó la presidenta Bachelet durante la reforma educacional, como la tómbola, donde se quitó la valoración del mérito, del esfuerzo y de la diversidad de los proyectos que pueden existir. Nos quedan poquitos minutos del bloque, les dejo tiempo para cerrar ideas. Tatiana. Sí, yo creo que a veces vemos solamente lo que sale en la tele, pero lo que está sucediendo en los colegios hoy día es una preocupación en todo Chile.
Lamentablemente hemos visto en las noticias hechos terribles ya, porque llegan a las noticias cuando lamentablemente se han perdido vidas, pero el problema de la violencia en los colegios está pasando en todo Chile, no solo en los emblemáticos. Si es que queremos caricaturizarlo, podemos hacerlo, pero yo creo que es un debate de hace un par de años ya. Sea donde sea, es reprochable. Sí, bueno, pero veamos hoy día cómo lo hace el alcalde de Desbordes para analizar también qué va a pasar. Ahora, yo creo que volver, no, yo no estoy defendiendo nada, estoy diciendo como Desbordes llegó con muchas promesas, veamos ahora cómo las cumple, porque lo de los toldos azules no está sucediendo, pero está bien, es un problema, yo creo que no corresponde solamente a los alcaldes, pero a uno le gusta de repente meterse en temas que no le corresponde. Yo, sobre la tómbola, esta es otra caricatura. Recordemos que el expresidente Piñera, que en paz descanse, prometió en Franca, el otro día estábamos hablando de las mentiras, y dice, bueno, pero esto no es algo novedoso. El presidente Piñera prometió en su franja electoral, o dijo que esta tómbola, que es esta caricatura que hizo, que una familia de Maipú iba a postular y su hijo iba a quedar en la Florida. Eso no es así, hay un problema en el sistema de educación, claramente la dictadura se encargó de quitarle la fuerza a la educación pública, hoy día lo que hace el sistema es tratar de revertir aquello para no seguir segregando, eso que se llama eliminación de la tómbola, en verdad es acabar con la segregación, y ahí tenemos un punto ideológico muy fuerte. La derecha sigue creyendo que para la educación buena la tienen que recibir solo quienes tienen un bolsillo para pagarlo. Nosotros creemos que todos los chilenos y chilenas deben acceder, sobre todo en un país tan segregado, en una ciudad, por ejemplo en Santiago, tan segregada, que todos los colegios deberían tener las mismas oportunidades, la misma educación, y no un niño, por ejemplo, yo tengo hijos que han tenido como el privilegio de tener espacios en su familia, de formación, habitaciones para poder estudiar. No todos los niños en Chile tienen esa oportunidad, y creemos que la educación, la escuela, es un espacio para revertir aquellos déficits sociales. Y en eso vamos a ser intransigentes en decir, todo chileno que tenga las capacidades para estudiar debe acceder a la buena educación. Mauricio, para cerrar el bloque. Sí, para cerrar el bloque, yo no creo que sea una caricatura lo de la tómbola, y las familias chilenas lo saben. Yo de Maipú no hay nadie que esté cuando las la familias la chilenas de distintas comunas a nivel nacional ven que su hijo no queda en el colegio prioridad 1, 2 o 3, entonces no se está garantizando debidamente el derecho al acceso a la educación en el marco de libertad y diversidad de proyectos educativos. Algo en los cuales ustedes no creen absolutamente, me quedó muy claro. Ustedes no creen en el mérito, no creen en el esfuerzo, no creen que el alumno que le va bien en el colegio, ni el padre que se esfuerza, pero no puede pagar, tiene que recibir una ayuda del Estado para que después, posteriormente, ellos tengan que seguir esperando una cuarta prioridad, que tengan que seguir con la tómbola, la que tú dices que es una caricatura, pero que es una realidad. Y yo me pregunto a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Maipú está estudiando y su hijo quedó en Oye, la Florida, si Maipú no es la única comuna de Chile. No, sí te estoy diciendo porque yo vivo en Maipú y, ya, perfecto, la franja pero hay otras decía, comunas, Maipú va a quedar en la Florida. Pero hay otras comunas y otras familias hay otras familias de otras comunas de Chile, los cuales no han podido elegir la educación de su hijo. Eso es una realidad. Sí, yo misma. Porque no hay suficientes colegios en Chile donde estén priorizados, y por eso queremos mejorar la educación para todos y no hacer los niños competir por ir a un colegio a otro. Ya son las 9 de la mañana con 41 minutos de regreso acá en nuestro panel del día de hoy junto a Mauricio Cárdenas, presidente de las nuevas generaciones de la UDI, y también con Tatiana Urrutia, representante nacional del Comité Central del Frente Amplio. Y nos vamos a una de las noticias que marcaron la agenda del día de ayer y que tiene que ver con la confirmación de la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales las escuchas a Josefina Uneus en el marco del caso Procultura. Recojo también lo que trae la tercera el día de hoy, esto como se lee en el escrito de 9 carillas, por estimarse que el Ministerio Público no cumplió con el estándar exigido para concretar una medida intrusiva de tal naturaleza. Como se indicó en la resolución, adoptada por 3 votos contra 2, ahí decíamos también esta decisión dividida, el legislador exige, para conceder una interceptación telefónica, el legislador exige un alto estándar de exigencias que deben cumplirse tanto por la Fiscalía para solicitarlas como de motivación por el juez al dictar la resolución que la dispone. Lo que recalcan no se cumplió en este caso. De hecho, los ministros que estuvieron por la confirmación de la resolución hicieron suyos los argumentos para sostener que no se respetaron los requisitos y que se afectaron las garantías constitucionales de la psiquiatra. Esto obviamente ha tenido análisis, ha tenido reacciones, y me quiero quedar también con la mirada que tuvo el fiscal nacional Ángel Valencia. El primer punto que resaltó es que se trata de una resolución de mayoría donde
2 de los 3 jueces que estuvieron por confirmar eran 2 abogados integrantes. Nos quedamos con que hay 2 votos de minoría que acogieron el planteamiento del Ministerio Público y junto con ello que el propio fallo de mayoría manifiesta que aquellos pasajes de la sentencia que habíamos observado en distintas oportunidades se estiman innecesarios. De la misma forma, el fiscal hizo presente que evidentemente se trata de una resolución que no les acomoda, aunque destacó que en este caso es mucho más que esto puntual. Esta es una sentencia que se dicta respecto de una diligencia en particular. El caso Procultura, el caso Convenio es mucho más grande que eso, el caso Procultura también es bastante más amplio que eso y la investigación que está a cargo de la Fiscalía Regional de Antofagasta sigue adelante. Respecto a eventuales sanciones contra el fiscal Cooper, Valencia hizo presente que una vez que se evalúe el informe que este entregó, se evaluarán la realización de un proceso disciplinario a su respecto. Es parte de lo que ha traído consigo entonces esta confirmación por parte de la Suprema de lo ya señalado por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Mauricio, voy contigo para comenzar. Así es, esta es una resolución desfavorable para el Ministerio Público en cuanto a las escuchas que se hicieron, pero muy importante recalcar también que acá el caso Procultura bajo ninguna circunstancia acaba. Acá tienen que seguir habiendo formalizaciones, la investigación sigue, los responsables se tienen que encontrar, juzgar y condenar en caso que así sea o así lo requiera la justicia. Y me sorprende también como algunos celebran esto por parte de la izquierda como un verdadero triunfo prácticamente, cuando acá hay personas de su sector que están totalmente involucradas. Ya sabemos que habían vínculos del presidente Boric con el mayor sindicado acá, que es el señor Larraín. Él mismo dijo que eran cercanos. Sabemos también que este es un caso que abarca más de 7 regiones a nivel nacional, que incluye incluso 6.000 millones de pesos que se perdieron y nadie sabe en qué se gastó. Entonces acá hay muchas preguntas que merecen una respuesta, que los ciudadanos exigen también, porque esto hace que se debiliten también no solo las organizaciones sociales como un factor muy importante dentro de la sociedad civil para la solución de problemas públicos, sino que también deslegitima la misma institución presidencial al no saber nosotros hasta el día de hoy cuánto sabía el presidente Boric de este caso y si sabía o no quién era la cabeza, quién era el ejecutor, quiénes eran las personas que se beneficiaron de este mecanismo para defraudar al fisco, para defraudar a los chilenos y que francamente creo yo es el mayor robo e historia o caso de corrupción de la historia de nuestro país. Tatiana, voy contigo, obviamente tus apreciaciones respecto al fallo, pero también a los apuntes que se estado haciendo por parte de Mauricio, particularmente en el grado de conocimiento del presidente que ha estado planteado por la oposición en más de una oportunidad. Yo ahí, por un lado, coincido con Marcos que esperemos que tanto el caso Procultura, como el caso Convenio, o sea, como el caso Democracia Viva, como todos los casos involucrados en materia de desfalco o donde se están investigando recursos públicos sean aclarados y todos quienes metieron las manos sean condenados por la justicia y paguen aquello, porque efectivamente el daño a la sociedad civil con dinero del Estado no se le hace solamente a un gobierno, a un partido político, se le hace a todos los chilenos. En eso somos claros y estamos muy de acuerdo. Entonces no tenemos diferencia respecto a cómo queremos que avance. Confiamos en un sistema judicial. A mí me llama la atención palabras, como frases como personas totalmente involucradas hablando del presidente, diciendo, bueno, todavía no conocemos hasta dónde. Bueno, yo espero que la justicia, quien Chile define quién está involucrado o no y quiénes tienen a cargo de la investigación. Yo no sé en qué minuto dije eso, personas totalmente involucradas como el presidente. Sí, dijiste, sabemos que hay personas totalmente involucradas en esas conversaciones con el presidente Boric. No, lo que yo planteo, sí, no, una persona totalmente vinculada, o sea, el propio presidente reconoció que tenía una cercanía con Larraín. Sí, pero como también sabemos que Chadwick lo tenía con Hermosilla y así, yo creo que... Pero es que mira, cuando tú empiezas a tratar de empatar situaciones... Mauricio, el concepto. Como yo creo que la cercanía, uno, bueno, caras vemos, corazones no sabemos. Yo creo que yo tengo grandes amigos, confío mucho en ellos, pero probablemente alguno en algún momento podría equivocar su camino y espero no ser involucrada por eso, sino que espero que la justicia de las investigaciones, yo creo que desviar el foco, aquí el tema es uno, aquí han... tanto la Corte Suprema como ante la Corte de Apelaciones, dijo claramente que aquí se vulneraron la libertad y los derechos de una persona. Yo espero que no sea un debate para la política las definiciones de la justicia. Por supuesto que tenemos opiniones respecto a cómo se ha dado el debate, pero aquí tenemos el descriterio de una jueza que permitió
es que yo creo que aquí las personas que nos están escuchando como se permitió interceder en el teléfono de una persona y era una mujer a la que se le estaba escuchando 2 semanas hasta que encontraron algo que podrían llevar a la justicia. Como, o sea, que podrían llegar para autorizar esas llamadas. Entonces yo no quiero creer que a mí me están interviniendo el teléfono porque este está a nombre de otra persona y que hasta que encuentren algo ahí recién van a ir a pedir la autorización. Es un tema de sentido común. Si tú decías hace un rato que nosotros no defendemos la libertad, por cierto que defendemos la libertad y hemos confiado en nuestro sistema de justicia para que vele por ello. Y hoy día la justicia ha sido clara. Entonces, no tenemos diferencia respecto a que queremos que la justicia siga operando, pero sí tenemos diferencia cuando, a propósito de esto, mezclamos los debates, tratamos de enlodar al presidente. El presidente ha sido claro, que caiga quien caiga. Él ha puesto a disposición todos sus, también ha declarado, etcétera. Es la justicia la que tiene que definir, y la justicia también ha dicho que el presidente no está siendo investigado, no está siendo involucrado de ninguna manera. Si ustedes quieren seguir con eso para ganar unos puntitos más, ese es otro tema. Mauricio. Sí, mira, la verdad es que cuando Tatiana hace referencia a otros casos o presuntos escándalos de corrupción que pueden haber habido en Chile, yo lo único que denoto es una falta de convicción en la verdadera búsqueda de la justicia, porque acá no se puede tener doble estándar, tú mismo lo decías, pero después buscas empatar con otros temas. Entonces, ¿dónde está el compromiso real con las resoluciones de la justicia, con la investigación y con la eventual formalización de más personas que participaron en un gobierno del presidente Boric que tú incluso estás apoyando? Y a mí me gustaría hacerte una pregunta. Yo no sé si el Frente Amplio se hace algún tipo de autocrítica, porque ellos llegaron como los salvadores de la República. Se autodenominaron como los que estaban arriba en una moralidad superior que el resto de los chilenos. Y hemos visto que caso a caso, mes a mes, van saliendo algunas cosas que en verdad, francamente, ya nos hacen dudar, sino que los chilenos ya tienen la convicción de que no solo llegaron al Estado para hacer las cosas mal, y al gobierno en específico, sino que también no tienen ningún tipo de pudor en robar plata a los chilenos, que pertenecen a todos nosotros y que hoy en día ayudan a la deslegitimización de todas las instituciones que ustedes tanto dicen defender. Wow. Acusaciones directamente a lo que llegamos al gobierno. Yo podría también decir que la derecha quiere llegar al gobierno para defender los intereses de las grandes empresas, pero imagino, sobre todo que en las juventudes de la UDI hay personas que tienen una convicción de un trabajo, de un servicio público, y que lo que vamos a debatir son ideas. Bueno, eso lo determinarán los chilenos y les vamos ganando hasta ahora. Por supuesto. No, las elecciones se ganan en las urnas, esperemos a hasta eso. Ahora, por eso. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo para definir a nuestro candidato democráticamente y no estamos tratando de parar primarias truchas como se trató de hacer en la derecha. Política Finalmente, ficción. No. Fue el mismo Chaguán el que dijo que la candidata le había pedido una candidatura a pesar de ser apoyado por su partido. Bueno, todo eso yo creo que la gente lo ve. Y no estoy tratando de empatar. De hecho, traje a colación casos donde mucho más probablemente en la discusión pública estamos metidos nosotros. En la discusión pública, por cierto, no, porque nosotros hemos sido drásticos con nuestros militantes, no como otros casos. Y si queremos empatar, bueno, la fundación local de la Araucanía, involucrado Luciano Rivas, independiente cercano a Bópoli, con 2.113 millones de pesos. Y tengo aquí 3 casos grandes e importantes que a lo mejor no tienen tanta rimbombancia en prensa, pero yo creo que si caemos en eso del empate, yo no he tratado de jugar el empate. Eso es lo que estoy criticando, que tú estás tratando de jugar al empate e insistes buscando eso. No, es que eso es una información que no la estoy buscando. Tú lo que buscas es que yo diga que salga en defensa de Luciano Rivas. A mí qué me interesa, bajo ninguna circunstancia, caiga quien caiga. Por supuesto no, te estoy diciendo que hay temas. Yo antes lo que hice no fue empatar, fue decir que estamos de acuerdo con que queremos que la justicia, puse el involucramiento de lo de Chadwick solamente porque tú mencionaste que era cercano, el expresidente de Procultura, se me olvida Larraín era cercano al presidente. Yo creo que tú trataste de empatar ahí, yo solamente pero te si lo estoy devolviendo. Pero dicho eso, si el propio presidente lo reconoce. Sí, y todos vimos, lamentablemente el problema aquí tenemos de las filtraciones, todos vimos los chats entre ministros, jueces, por supuesto que están mal, y gracias a esas filtraciones hemos sabido más cosas que quizás no corresponden en el debate público mientras lo esté viendo la justicia. Y por eso te digo, te puedo poner ejemplos, y te podría poner más ejemplos de casos involucrados donde hay jueces que conversan con personeros, que conversaron con ministros del presidente Piñera, etcétera. Pero yo creo que más allá de aquello, lo que estamos viendo hoy día en adelante es cómo logramos dejar que la justicia opere,
cómo logramos también tener contrapartes, y yo creo que el tema que no estamos hablando es lo preocupante de las filtraciones. Hoy día las filtraciones pueden probablemente permear toda una discusión pública y no permitir que la justicia haga justicia. Y eso es un debate que tenemos que dar a nivel de comunicaciones, en la política también, hacer como un fair play, decir como no vamos a utilizar las filtraciones potenciándola para ganar más puntos. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Las filtraciones vulneran derechos constitucionales, pero acá no se puede desviar el foco de la atención, que es un escándalo de corrupción que involucra más de 8 regiones, que involucra 6.000 millones de pesos, sí, pero el tema que involucra funcionarios del gobierno del presidente Boric. Entonces, al insistir en la resolución de la Corte Suprema, que ya es un hecho y uno la puede criticar o no, pero todos la tenemos que respetar, sí, porque por lo menos nosotros somos respetuosos de la institucionalidad, no sé otros partidos, pero acá lo central es, el caso Procultura es un caso grave, es un caso de corrupción. Súper de acuerdo. Involucra directamente a personeros de izquierda y se involucra a personeros de derecha posteriormente. Quien caiga tiene que hacerlo. Pero a mí me sorprende por qué los parlamentarios del Frente Amplio, y en específico del Partido Comunista, salieron al tiro acusando espionaje. O sea, no estaban dejando que las instituciones funcionen. Tú mismo lo dijiste, eso corresponde a los tribunales de justicia. Pero ustedes salieron a condicionar de manera inmediata a quienes tienen que tomar ese tipo de decisiones. Sí, la candidata Evelyn Matei. Nos queda pocos minutos, así que con eso vamos cerrando. La candidata Evelyn Matei el otro día acusó que la Fiscalía estaba inventando casos para perseguir personas. Yo creo que todos tenemos que hacernos el mea culpa, no solamente los partidos de izquierda, como se quiere caricaturizar. Yo creo que también se ha querido hacer una defensa política del fiscal Cooper, cuando quien lo ha sacado el fiscal nacional, que no necesariamente es una persona manifiesta de izquierda, ni mucho menos. Entonces, como cuando no puede ser que tengamos el debate que cuando no nos gusta los resultados del Poder Judicial, estemos pegándole. Lo que hizo el Frente Amplio fue más bien poner una tesis, no una acusación, y una tesis que después fue reafirmada por la Corte Suprema. Nos quedan muy poquitos minutos, 6 minutos que quiero repartir para cerrar ideas y particularmente quedarnos en lo propositivo en torno a este tema, porque me da la impresión de que esto va a seguir saliendo en el debate presidencial cuando estemos en primera vuelta, y las soluciones que se puedan ir dando yo creo que son fundamentales. ¿Por dónde ven ustedes que también se podría ir articulando esto? Mauricio. Muy breve, sí, que tenemos poco tiempo. Sí, mira, yo creo que ahora es muy importante la búsqueda de la verdad, que nadie esté en un pedestal moral. Yo celebro que el Frente Amplio se baje de aquel, porque la verdad es que no tienen ninguna justificación para exigirle al resto cumplir normas que ellos se autoimponen, pero que ellos mismos ni siquiera están dispuestos a cumplir, y menos con la ley tampoco en algunos casos. Y es importante que se sepa todo, que se investigue a cualquier persona, sea del sector político que sea, que se persiga, que se juzgue, y que en caso de que existan antecedentes claros y la comisión de delitos se condene. Es muy importante recuperar las instituciones, es muy importante apoyar en la persecución del delito y no inventar excusas para perseguir a personas independientes del color político. Tatiana, también brevemente para cerrar. El Frente Amplio nace con la profunda convicción de permear las instituciones para ponerlas a favor de las personas. Eso, más allá de las caricaturas que puedan decir hoy día sobre la superioridad moral, te puedo decir que eso no es cierto. Yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de demostrar que podemos hacer las cosas bien. Nunca hemos creído que somos mejores. Más allá de que quieran seguir repitiendo una cuña sacada de contexto, y que si eso es tan importante y fue tan doloroso, bueno, tendrán que hacerse cargo. Nosotros con hechos hemos demostrado que cada vez que uno de nuestros militantes ha estado involucrado en algún caso cuestionable con la ética institucional y política, ha sido expulsado o castigado por nuestro partido. No podemos decir lo mismo de los partidos de Chile Vamos, pero yo esperaría que de ahora en adelante tengamos un estándar adecuado en adelante, y los partidos de derecha, cuando tengan a casos involucrados, también sean tajantes, como lo ha sido el Frente Amplio en todo su tiempo. Y también espero que la política de ahora en adelante empiece a hablar con menos eslóganes y más claro, porque la gente está aburrida de los eslóganes. Los eslóganes son para personas que no piensan, y lo que demanda la gente de la política, que no está despolitizada, sino más bien que espera de la política un diálogo honesto, con menos caricaturas, con más verdades y con más claridades. Siendo ya las 9:57, agradecemos a Mauricio Cárdenas, Tatiana Urrutia, que han estado con nosotros en el panel del día de hoy. Que estén muy bien, nos reencontramos a futuro en nuevos paneles. Un abrazo. Eso, nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias.